gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente aunque el cielo y la tierra se deshagan ante el fiel, confundido no será jamás. Su confianza en el Señor es más grande que el temor y el peligro real. Al lugar de los conflictos nunca solo llegará el cristiano que confía en Dios. El poder del tentador nunca puede con la fe del creyente fiel. La fe del fiel agrada a Dios. Nadie más recompensado será aquel probado en todo que nunca se equivoca el enemigo. Bueno, hoy queremos, con la ayuda del Señor, compartir acerca de el lugar del apóstol Pablo en esta dispensación de la gracia. Dios dividió los tiempos. Dios dividió el tiempo en dispensaciones, mejor dicho. Dividió el tiempo en diferentes dispensaciones en donde Él se fue revelando. Dios en su revelación no puede revelarse así todo de golpe, porque nosotros no estamos capacitados. El hombre no está capacitado para absorber la grandeza de la revelación de Dios todo de golpe. Por eso Dios se fue revelando desde Adán hasta el día de hoy. Y Dios fue revelándose, la revelación siempre es gradual. Nosotros hoy entendemos una porción de la Escritura, entendemos ciertas verdades y llegamos a tener la iluminación del Espíritu Santo en cuanto a verdades que quizás antes no entendíamos. Pero nunca va a ser realmente una cosa completa o totalmente acabada hasta que realmente el Señor venga. Porque vamos a ver que cada verdad que nosotros aprendemos nos prepara para recibir otra verdad. Y hoy parece que ahora entendí, decimos. Y parece que entendemos todo. Pero luego vamos por el camino entendiendo que en realidad entendimos hasta dónde debíamos entender en el tiempo, en el estado, en la etapa que estábamos. Pero luego vamos a entender más. Y eso es tan hermoso de este camino, hermano. No, usted no se va a aburrir jamás, porque siempre hay más. Siempre hay más luz. Siempre hay algo que aprender. Y así realmente hasta que lleguemos al conocimiento pleno, hasta que nos encontremos con el Señor cara a cara. Pero hablando especialmente del lugar del apóstol Pablo en este tiempo,
en esta dispensación. ¿Qué es dispensación? ¿A qué le llamamos dispensación? En estos 2000 años, desde la cruz hasta aquí. Antes de la cruz se predicaba la ley. La ley llegó hasta la cruz. Y la ley fue dada por medio de un hombre a quien Dios le reveló la ley. Y ese hombre fue Moisés. Moisés fue el mediador, fue el hombre especial, el que administró la ley y también el sacerdocio levítico. A él se le reveló, Dios lo hizo subir al monte y allí Dios le enseñó. Pero la ley tuvo su fin. Esa también fue una dispensación, fue un tiempo. La ley fue un ayo, una guía, fue una maestra que le mostró al hombre que no tiene capacidad de agradar a Dios o de alcanzar la bendición de Dios por su fuerza. Entonces, esa ley preparó especialmente al pueblo de Israel, que fue al pueblo que le fue dada, le preparó para que cuando venga el Señor, la gracia, ellos puedan abrazar la gracia, porque la gracia se abraza sin necesidad de tener merecimiento, sin necesidad de tener algún mérito, de haber hecho alguna obra. La gracia es para el desgraciado. La palabra gracia significa un don inmerecido, un regalo de Dios. Y por supuesto, luego de haber ofrecido la gracia a su pueblo, al pueblo de Israel, bueno, y al haber rechazado Israel la gracia, bueno, Dios le ofrece la gracia a todos los hombres. Hay un versículo que siempre leemos, pero vamos a volver a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Hermano, la ley no fue, como comúnmente a veces usted va a escuchar, no fue la voluntad de Dios para que sea cumplida. Usted me va a decir, bueno, pero Dios mandó. Sí, pero Dios sabía que el hombre no podía cumplir la ley. La ley, Dios no dio con la esperanza de que el hombre la vaya a cumplir, sino que Dios sabía que el hombre, al tener el pecado, la vieja naturaleza, era imposible que cumpla algo que viene del cielo, algo que viene de Dios, algo que es santo. La ley es santa, justa y buena, pero el hombre es vendido al pecado, es esclavo, sujeto del pecado, está sujeto a pecar por causa de la carne, del viejo hombre. La carne no es, cuando decimos carne, no es el cuerpo, en el cuerpo está la carne. La carne, la vieja naturaleza, es la fuerza, la concupiscencia, el deseo vehemente, fuerte que tiene de pecar el hombre, que desciende de Adán. Porque desde que Adán cayó, bueno, toda la descendencia de Adán está inclinada a pecar. Pero la carne, la vieja creación, no es esto. Este es el cuerpo. Es el envase de la carne. La carne está acá, en nuestros miembros. Pero esta no es la que quiere pecar. Este es el automóvil. Y el que maneja es la carne. ¿Entiendes? Y así, cuando viene Cristo a nuestra vida, bueno, hay otro chofer. Entonces la carne dice: yo quiero seguir manejando, porque ella está acostumbrada a manejar nuestra vida. Ella está acostumbrada a tener autoridad sobre mi vida, el pecado que vive en mí. Pero ahora vive Cristo también. Entonces hay una guerra entre los dos. Una guerra, y muchas veces gana la carne. Y si gana frecuentemente la carne y Cristo no gana, es porque Cristo no está fortalecido, no está fuerte, no está bien alimentado. Pero casi siempre, hermano, cuando Cristo está más fortalecido, es cuando éste puede tomar victoria sobre la carne y le pone en la cruz en su lugar. Si nosotros obedecemos a la carne, somos carnales. Ese es el creyente carnal,
¿Por qué le decimos carnal? Antes, cuando éramos amigos, ahí viene mi carnal, decíamos. Ahora, desde que yo conozco el Evangelio de la Gracia, ya no digo más, ni casualidad, carnal, ya no quiero ni que me diga. Bueno, el carnal es el que anda en la carne. Y hay, dos clases de carnales: el niño, que es carnal porque está creciendo, y aquel que es carnal crónico, que pasan los años y es carnal, porque no se rinde plenamente al Señor, no aprovecha la oportunidad de crecer, de que Cristo crezca. Y eso es algo, hermano, que justamente a muchos les confunde. Pero como dijimos, en este tiempo de la gracia, porque lo que queremos ver, nosotros dice la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 1, dice en el verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de Cristo, ¿no? El Señor vino ¿a quiénes? A Israel, vino a los suyos. Él no vino a los gentiles, ¿sabía? Él vino para empezar a reinar sobre el pueblo de Israel. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? No le recibieron. Entonces, ahora en el verso 12 dice, más a todos los que le recibieron. El rechazamiento de Israel nos abre la oportunidad a los que no somos judíos. Y para ellos, los no judíos son los gentiles. O sea, todo aquel que no es judío se llama gentil, no porque sea educado o tenga gentileza, sino es la manera de describir. La Biblia en otras versiones le llama pagano. Pero a los gentiles la versión traduce pagano, así que mejor esta. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que vemos que su rechazamiento hizo que finalice un tiempo de oportunidad en la que Dios trataba únicamente con Israel. Hasta acá Dios trata con Israel. Israel es la nación escogida de Dios. Y esto, acuérdese de esto. Pero por causa de su rechazamiento, Dios ahora va a tomar otro pueblo. Hay otro pueblo, y este pueblo vamos a ir delineando mejor, es la iglesia. Tenemos la ley y el reino. Cuando dice Jesús el reino, habla del reino de Israel. Y cuando habla del reino de los cielos, habla de sí mismo, que es el que va a estar reinando en ese reino. Pero cuando hablamos de la iglesia es algo completamente diferente. La última oportunidad, vamos a ir un poquito más adelante, vamos a ver en el libro de los Hechos que el pueblo judío tuvo de aceptar a su rey fue cuando predicó Esteban. Vamos a ver en Hechos capítulo 7, vamos a ver un poquito de la predicación de Esteban. Y dice en el verso 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa,
Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Bueno, y así les iba presentando las escrituras antiguas como testimonio de que Jesús era el Cristo. Ahí estaba Esteban predicando, era un diácono. Y vemos que directamente le dice, duros de servicio, le dice a sus hermanos judíos, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley, le habla al pueblo de Israel, le está poniendo toda la responsabilidad, por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Ellos se jactaban en la ley, pero nunca la guardaron. Oyendo estas cosas, note que cuando el corazón se endurece, hermano, pasa esto, escucha la verdad y se endurece más. A este estado puede llegar la persona de tanto rechazar en su interior la verdad. O sea, llega un momento que escucho y me enojo. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Crujían los dientes contra él. Y dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, dice, vio la gloria de Dios. Y la versión moderna es mucho más clara, porque dice, y a Jesús que estaba en pie, a la diestra de Dios. Esta fue la última oportunidad que tuvo el pueblo judío para recibir a su Mesías. Y por un momento el Señor Jesús se levanta de su trono y parece que va a venir. Es la última oportunidad para que empiece un nuevo tiempo, una nueva dispensación, para que termine completamente la oportunidad a los judíos y comience la oportunidad a los gentiles. Y dice que vio a Jesús a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, así despreciando la oportunidad, y arremetieron a una contra él, y echando fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Acá aparece el que va a traer el mensaje de la gracia, hermano. Y esto es algo impresionante. Apareció Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puestos de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué manera de ir, ¿no? Bueno, de esta forma, ¿sabe lo que hizo Israel? Volvió a matar al Señor. Volvió a matar al Señor. Y vemos cómo realmente ellos despreciaron la oportunidad. Entonces la oportunidad al pueblo de Israel aquí se cerró completamente. Pero Dios, que no puede fracasar, hermano, Dios nunca va a fracasar por causa del hombre, ¿eh? El hombre puede desperdiciar la oportunidad, pero Dios siempre va a tener otro que va a ocupar el lugar del otro, porque así es Dios. Dios nunca va a fracasar. Vemos que en la providencia de Dios, Dios levantó de Saulo un mensajero.
y va a levantar a este mensajero para este tiempo, para darle oportunidad a los gentiles, a los que no son judíos. Y vemos realmente, vamos a ver en capítulo 9, en el verso 15, cuando se enteran de que Saulo, camino a Damasco, había perdido la vista, el Señor se le aparece y le dice, Saulo, dice en el verso 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Note qué gracia, hermano. Porque habiendo tanto hermano bueno por ahí, estaba Ananías. Dios le llamó a Saulo. Esa es la gracia exclusiva de Dios. Porque para poder anunciar las abundantes riquezas de la gracia, tiene que buscar a alguien que haya gustado y mucho de esa gracia. Y toma a Saulo, que es un perseguidor de la iglesia, uno que está atacando lo que Dios ama, lo que Dios compró a precio de la sangre de su Hijo. Por eso vemos el llamamiento de Pablo, que llega a ser un llamamiento especial, fuera de lo común, porque el Señor, cuando llamó a sus discípulos, uno era pescador, el otro estaba debajo de la higuera, Natanael. Cuando estaba debajo de la higuera, te dice, un verdadero israelita, dice, por Natanael. Y por ahí estaba el más turbio, quizá de los, a la vista por lo menos, de los discípulos, era Mateo, que era un recaudador de impuestos. Sin embargo, no vemos a ninguno que llegue al punto de ser tan terrible como Saulo. Pero vemos lo que dice Dios de Saulo. Capítulo 9, en el verso 15. Imagine cuando le dice a Ananías, anda, tenés que ir a orar por Saulo, dice. Y vos sabés que este es como el ISIS. ¿Viste el grandote que está con el hacha del ISIS, que le cortaba la cabeza a la gente? Señor. Pero vemos que el Señor se le aparece y le dice, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido. Este va a ser un instrumento especial, le dice. Este es un instrumento fuera de lo común. Va a ser mucho más usado que otros. A esto se refiere cuando dice instrumento escogido. Saulo, que respiraba amenazas, que era un hombre súper religioso y en su celo religioso, perseguidor de la iglesia. Perseguía lo que Dios amaba, volvemos a decir. Pero Dios dice, ve porque instrumento escogido me es este, y note para qué. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Habíamos visto que Jesús vino ¿a quién? A los judíos, a lo suyo, ¿no? Pero iba a ser Pablo, fue levantado para llevar, para administrar el mensaje, el evangelio de la gracia a los gentiles. Acá vemos que es bien clarito. Y este es un instrumento escogido. Así como en su tiempo lo fue Noé, así como en su tiempo lo fue Abraham, así como en su tiempo lo fue Moisés. Ahora es el turno de Pablo. Y este es el peor de todos. Porque vuelvo a decir, tiene que predicar la gracia. Y vemos, va a llevar, dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y luego dice también de los hijos de Israel. Así que vemos la preeminencia de su ministerio. Pablo es
un mensajero especial para esta dispensación. Es el apóstol principal en esta dispensación de la gracia. Y si usted quiere anotar o si se acuerda mejor, si tiene buena memoria, pero si anota, anote esto. Pablo es un mensajero especial para un pueblo que va a ser especial. O sea, no va a ser primero para Israel, aunque él en su infinito amor hacia el pueblo de Israel dice al judío primeramente, pero hablando de realmente en su necesidad, otra vez para el más pecador la gracia. Israel, el rechazador, necesita más, dice. Bueno, para un pueblo especial, para un tiempo especial, con un mensaje especial. El apóstol Pablo es un mensajero especial para un pueblo especial, para un tiempo, para esta dispensación, para estos 2000 años, para un tiempo especial, con un mensaje especial. Y note que Jesús se le llama instrumento escogido. Otra vez volvemos a decir, instrumento especial me es este. Y vamos a ver por qué fue especial. Vamos a ver en primera de Timoteo, capítulo 1, en el verso 12. Volvemos a decir, no fue especial porque él tenía una vida limpia, porque Dios fue impresionado por su religiosidad, por su justicia propia. No fue especial porque él conocía todos los libros de la Biblia y conocía bien la doctrina. No fue especial por eso. Dice en primera de Timoteo, capítulo 1, en el verso 12. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome a servir en el ministerio, a trabajar en su obra. Qué privilegio, ¿no? Y vemos lo que tiene de especial este hombre en el verso 13. Habiendo yo sido antes blasfemo. A Jesús lo crucificaron por blasfemia. Era lo peor para un judío ser llamado blasfemo. Pero él se mira a sí mismo perseguidor de la iglesia. Y Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Perseguir a los creyentes, perseguir la iglesia es perseguir al Señor. Es ser blasfemo. En ese celo religioso llegó a ser lo peor que él pensaba de los gentiles, pensaba de otros. Y dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador. Esto era lo que tiene de especial. La gracia se sirve de estos. Y estos son los que van a traer la gloria al Señor. Todos nosotros tenemos oportunidad, hermano. Y dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Acá vemos que él fue un verdadero vaso especial, muy especial. Dios se sirvió del peor de todos. Y dice en el verso 16, pero para esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, Él primero, toda su clemencia. Se sirvió del peor de todos, para que Él sea un ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. O sea, Dios le tuvo que capacitar. Justamente eso fue lo que le hizo elegible. Dios no podía elegir a un hombre capaz o a una mujer capaz por su capacidad, por su moralidad. Él tenía que elegir lo peor. En realidad, para Dios, bueno, Dios detesta el pecado, pero Dios aborrece, hermano, lo que Dios más aborrece es la religiosidad.
Para nosotros la inmoralidad es lo peor, pero para Dios lo peor, si usted dice, ¿qué es lo que a usted más le desagrada? Bueno, la justicia propia del hombre. Y cuando se revela eso, Pablo se sintió blasfemo, porque él se sentía mejor porque él no era inmoral, pero era religioso. Y ahí vemos cómo él pues llegó a entender la gracia, ¿no? Porque el religioso no puede tomar la gracia, no puede reconocer que él es pecador, porque se cae toda su disfraz, toda su justicia. Entonces, bueno, ahí es lo que porque recibe gloria de los hombres, dijo Jesús. ¿Por qué no podéis oír mi palabra? ¿Por qué? Porque recibí gloria de los hombres. Entonces se tiene que cubrir de esa apariencia de que Él es justo, de que Él no falla, de que Él es fiel al Señor. Pero es una apariencia, ¿entiendes? Entonces así era Pablo. Pablo era a la vista de los hombres la persona más fiel. Y en ese tiempo, hermano, para que usted se dé cuenta lo que era un fariseo, ¿no? Porque él era fariseo. Cuando la familia tenía un hijo varón, decía, ojalá que sea fariseo. ¿Qué le gustaría que sea su hijo? Fariseo, decía. Hoy nosotros entendemos, pero esa era la gloria que tenía Pablo. Cuando él pasaba, la gente lo admiraba, porque él era celoso de la ley, un buen y perfecto legalista. Y hoy no es tan diferente, hermano. Solamente por la sana doctrina podemos detectar esto. Pero el principal pecador. Bueno, así que vemos la elección. Dios, el Señor mismo le eligió. Por eso vamos a ver la declaración que Él hace en Gálatas capítulo 1. En Gálatas capítulo 1, en el verso 1. Note que fue la elección de Dios. El Señor mismo dice, instrumento que yo escogí, especial es este. Y ahora Pablo le dice a los Gálatas, Pablo, apóstol. Y había un problema con Pablo. Pablo no era de los 12 que habían dado con el Señor. Cuando iba Pedro a alguna iglesia, le daban la silla. Bueno, Pedro, vamos a hacer cursillo porque vino Pedro, decía. Y si iba Tomás, bueno, también, aunque era el incrédulo, pero anduvo con el Señor. Y si venía otro, bueno, todo una cosa grande. Pero cuando venía Pablo, Pablo tenía, por un lado, la fama de haber perseguido a la iglesia, y por otro lado, ¿quién lo levantó? ¿Quién te levantó? Si vos no anduviste con el Señor. Pedro, cuando iba a alguna iglesia, él contaba, sí, yo le negué, contaba toda la historia y la gente así quedaba. Y hablaba del Señor que resucitó, porque él fue testigo. Pero, ¿y Pablo? ¿Y Pablo? Entonces Pablo, cuando se presentaba así, porque él entendía su llamamiento. Note el verso 1, dice, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre. ¡Qué bárbaro! Porque muchos esperaban, y Pedro está de acuerdo con que vos seas apóstol, y Santiago que dice, y Juan, y Pablo dice, no, porque yo soy un apóstol especial. Ellos fueron apóstoles del reino para Israel, los 12. Pero yo no soy apóstol de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ahí vemos realmente, ¿no?, la manera de autoridad que se presenta a él. Por eso vemos que él fue un vaso verdaderamente especial. No fue un vaso común. Y vamos a ver también en Gálatas capítulo 1, en el verso 14, él nos cuenta un poco más. Gálatas capítulo 1, en el verso 14,
Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos. O sea que él iba por delante de muchos, le sacaba ventaja a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó. Así Dios, ¿esto qué quiere decir? ¿Que Dios le había elegido antes? Bueno, Dios en su presciencia, en su conocimiento de antemano de todas las cosas, Él sabía que este iba a ser un instrumento y ya le apartó. Pero le llamó ¿por qué le llamó? Por gracia. Acá vemos que el llamado es inmerecido. Vamos a ver que dice, me llamó por su gracia. Llegó el tiempo que Pablo estaba yendo rumbo a Damasco. Y ahí Dios le dijo, Saulo, le llamó. Esa es la gracia de Dios, hermano. Volvemos a decir, aunque él aventajaba, era el más religioso, él sin duda, él pensaba dentro de sí que él era el que más cerca estaba de ir al cielo, porque él aventajaba en sus celos religiosos. Pero cuando él seguía su camino de odio a los santos, podemos leer otra vez, vamos a ir a Hechos, vamos a leer esa parte tan preciosa. Capítulo 9 de los Hechos, en el verso 4. Podemos leer desde el verso 3. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra. Bueno, yo cada vez que escucho esta predicación, en algunos hermanos dice, y cuando se cayó del caballo, dice. Bueno, hermano, acá no había caballo, para que usted sepa. Acá en la Biblia no dice que estaba arriba del caballo. Dice, y cayendo en tierra, dice. Iba camino. ¿Vio? Acá hay algo que no anda. Digo, pues siempre yo busqué el caballo y no aparecía, hermano. Bueno, eso para que no agreguemos. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, vemos que aquí se manifestó la gracia. El Señor llamó a un pecador, al peor, al que quería destruir la iglesia. Y vemos que Dios transformó a Saulo en Pablo. Saulo significa grande. Saulo, él era grande delante de los hombres, pero Pablo significa pequeño. Y así es con el creyente. Hay una allá, a ver, es temprano todavía. Allá en nuestro ropero arriba, en una esquina, hay una muñequita así chiquita. Tráeme, por favor. La legalidad hace al creyente lleno de apariencia, pero por dentro, hermano, la vida de Cristo no crece. En cambio, la gracia hace al creyente pequeño, pero por dentro la vida de Cristo es grande. ¿Sabe? Él tenía una gran apariencia. Saulo tenía una gran apariencia. Él era grande. Pero vemos que él llegó a entender que él era el más pequeño. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 15. Dice en el verso 9, 1 Corintios capítulo 15, en el verso 9, luego de muchos años. Hermano, cuando estamos en otra enseñanza, nosotros no queremos ser pequeños.
Queremos que se nos respete como grande. Y ayer hablábamos con los hermanos de Guernica, el hermano Matías, y el pastor es pastor. Ay, si vos no decís que es pastor, porque el pastor es pastor. Y nosotros no queremos ser. A mí me da vergüenza, porque somos hermanos. Hermano, no sé si usted conoce esta clase de... ¿ya? Este se llama mamushka, se llama. Bueno, y con este vamos a hacer un ejemplo. Nosotros miramos la apariencia de Saulo, es así. Pero si empezamos a mirar por dentro, realmente es así. Y si empezamos a mirar más adentro, es así. La apariencia te la ve y qué grande que es. Así es el creyente legalista. Su apariencia es grande, pero te mira bien y dice así, no. A ver, vamos, tiene otro. La apariencia es así, pero la vida de Cristo por dentro en realidad es así. Este era Saulo. Cuando usted ve a los hermanos que de verdad, hermano, es así, hermano, ¿sabe? Toda una apariencia, así se ve, pero en realidad es así. El creyente de la gracia es así ya de por sí, es pequeño. ¿Sabe por qué es pequeño? Porque está ocupado en que Cristo sea así. Y este no se ve. Es un tesoro en un vaso de barro. Por eso, hermano, no nos interesa invertir este rol, ¿no? Pero nosotros queremos ser así a los ojos de los hombres. Pero cuando escarbamos y miramos y al final no tenía tanta fe, no tiene paciencia, es enojón, es orgulloso, se vanagloria. Había sido que Cristo es así, no me decimos. Pero el creyente, cuando va creciendo, se ve así. Pablo dice, vamos a leer 1 Corintios capítulo 15 en el verso 9, porque yo soy el más pequeño, dice, de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él no tuvo problema de decir yo soy pequeño. Y así es cuando nosotros vamos creciendo, buscamos la gloria del Señor. Ahora tengo el problema de que tengo que armar todo esto. Después vamos a armar. Y así vemos que el Señor le transformó, y de ser Saulo el grande, él sentía gozo en decir yo soy pequeño. Yo soy pequeño. Hubo una transformación de la gracia de Dios en su vida. Y vemos también, vamos a ver en Hechos capítulo 13, en el verso 1, Hechos capítulo 13, en el verso 1. Entonces había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, estos son todos judíos, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ya Saulo estaba ahí entre los líderes de la iglesia judía. Todavía la doctrina de la gracia no se conocía. Ellos todavía conocían solamente la doctrina del reino. Acuérdese de esto, Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Note que otra vez dice, él había dicho: yo no soy un apóstol de hombre, ni por hombre,
Esto no fue un pedido de Santiago o de Jacobo, que era un líder en la iglesia, de Juan o de Pedro, sino que el Espíritu Santo tocó el corazón de estos líderes de la iglesia, que eran profetas y maestros. Acuérdense que estamos hablando otra vez de judíos con la enseñanza judía. Todavía Pablo no empezó con su enseñanza, no es tomado en cuenta Pablo todavía. Bueno, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. O sea, los encaminaron para que vayan a predicar a los gentiles. Así que encontramos que él fue ordenado, levantado, fue puesto por el Señor mismo. No fue por medio de un hombre o de otro hombre. Por eso vamos a ver también que su alcance y su autoridad fue más grande. En este caso fue levantado con Bernabé, pero más adelante ellos dos se separaron. Hubo una discusión entre los dos. Y Pablo, tomando a... Pablo tomando a Timoteo, ahí le toma a Timoteo, sale a la obra. Pero encontramos tomando a Silas, tomando a Silas. Bueno, ese va a tener que recortar la hermana. Tomando a Silas sale encaminado a la voluntad de Dios. Y él es el que va a llevar adelante la obra. Otra vez queda solo, y hasta acá todavía va por delante Bernabé, porque Bernabé es más viejo. Bernabé ya anda con los discípulos, pero Pablo es el vaso escogido. Vamos a ver en Primera de Timoteo, capítulo 2, en el verso 7. Primera de Timoteo, capítulo 2. Y de este versículo muchos hermanos se toman para tratar de llamarse ese nombre que tanto les gusta, apóstol. Demasiado si es pastor es demasiado poco, hermano. Ser hermano parece que ya es poco para ellos. Y pastor es poco. Yo quiero ser apóstol. Y bueno, vamos a ver por qué. Primera de Timoteo capítulo 2 en el verso 7. Y dice el apóstol Pablo: para esto yo fui constituido, primero, maestro, predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Note que esta es la doctrina de la gracia. Maestro. El maestro es uno que enseña, no que tiene la capacidad de ser claro al predicar. Bueno, el pastor por lo general tiene que ser maestro. Y un predicador es uno que publica, que habla con efervescencia. No es lo mismo dar un estudio que dar una predicación. Una predicación empieza y termina en 45 minutos. Uno puede redondear. A mí me gusta más dar estudio en realidad, porque podemos aprender tantas cosas, hermano, en los estudios. Y bueno, y predicaciones, más cuando salimos de acá me dedico a predicar. Pero también dice apóstol. La palabra apóstol significa uno que ejerce autoridad, uno que tiene realmente autoridad en lo que enseña. La palabra apóstol significa mensajero, pero mensajero con autoridad, a eso se refiere. ¿Por qué en este caso él dice yo soy maestro, predicador y apóstol? Porque él tuvo estos tres ministerios. Él fue apóstol especialmente para los gentiles y en cuanto a la gracia de Dios, porque a él se le dio primero. O sea, él era aquel que tenía injerencia en lo que se iba a enseñar en toda esta dispensación. Él podía realmente, si él lo necesitaba, corregir la doctrina de la iglesia o de otros que predicaban en la iglesia, porque a él se le había dado el mensaje primeramente a él se le dio de la gracia. Entonces él podía ejercer
autoridad sobre el resto que iba a predicar el mensaje que se le dio a él primero. Así como Moisés tenía autoridad porque a él se le había dado primero la ley, y también recién leímos aún la manera de construir el tabernáculo. Entonces a él se le había dado. Y hoy muchos hermanos quieren tener esta autoridad, pero a ellos no les fue dado, ni siquiera tienen revelación del mensaje de Pablo, pero quieren tener este título de apóstol simplemente por tener autoridad sobre otros. Y dice, yo te doy la cobertura, que sin cobertura, con chocolate con cobertura, sin cobertura. Hermano, un desastre, porque falta realmente responsabilidad en cuanto al mensaje de la gracia. Nosotros sabemos que Él es el apóstol, Él tiene injerencia. Por eso Pablo dice en Primera de Corintios, vamos a leer, Primera de Corintios capítulo 3, Primera de Corintios capítulo 3, vamos a leer en el verso, primeramente vamos a leer en el verso 8, porque los corintios querían fijar la mirada en los instrumentos y realmente Pablo era el instrumento, pero Pablo tiene que sacar la vista de los hombres, tiene que sacar la vista de sí mismo, de los hombres sobre su persona. Y dice en el verso 7, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Otra vez vemos que Pablo podría orgullosamente decir, yo tengo la gracia. Así muchos dicen, hermano, muchos hermanos dicen, yo tengo la jineta, que si alguien va a hacer algo me tiene que consultar a mí. Bueno, pero Pablo dice, ni el que planta ni el que riega es algo sino Dios, pudiendo decir él, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Apolo, Cefas, somos todos iguales, dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y dice en el verso 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así es, nosotros estamos trabajando en el edificio, estamos construyendo en la vida de los santos. Pero ¿quién es el que da el crecimiento? Dios. Nosotros al final de cabo somos inútiles, porque Dios puede utilizar lo que Él quiere. Y dice el apóstol Pablo en el verso 10, conforme a la gracia de Dios, ahora habla en singular, que me ha sido dada. Él acá pone su lugar en el plan y propósito de Dios. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Qué es el fundamento? El fundamento es la zapata. Y en la antigüedad el fundamento no era como hacemos nosotros ahora, que hacemos un pozo, buscamos la tosca, no sé, una zapata de 80 por 80, buscamos la tosca, una malla y llenamos 30 centímetros. No. En la antigüedad el fundamento tenía que ser llevado a una persona que sepa escuadrar, porque el fundamento era una piedra cuadrada, algo así. Este es el fundamento cuadrado, este es un rectángulo. Y cuando la persona que se encargaba de hacer el fundamento, de poner el fundamento, tenía que tener estos 4 ángulos. El ángulo de acá, para que la pared salga derecha de este lado. El ángulo de acá, para que la pared salga derecha de este lado. Y este ángulo. O sea que tenía que tener sus ángulos a nivel. Bueno, la gracia es el fundamento, la doctrina, el mensaje de la gracia es el fundamento que puso Pablo hace ya 2000 años casi. Él predicó la gracia y él dejó puesto el fundamento. Y dice ahora, y otro edifica encima. Bueno, pero ¿qué tiene que respetar el que edifica encima ahora?
el fundamento que puso ¿quién? Pablo. Tiene que seguir la línea de la gracia, la línea de fe, la nueva creación, pero vienen los hermanos sin enseñanza o los malos obreros. En la bañerería está el que es oficial y está el que es como yo, que media cucharina, mi cuchara, hermano, vamos a decir la verdad. Y ese va y levanta y pone por acá el ladrillo y por acá. Y usted va y mira el ángulo de la piedra fundamental, mira. Esto no está bien levantado. Porque tiene que respetar la piedra. Esa era una piedra del ángulo, en el ángulo angular. Entonces, de acá, partía la línea de acá, la línea de acá y la línea de acá. Entonces, todo el edificio dependía de esas líneas. Note cómo hacían los antiguos. No cualquiera ponía el fundamento, hermano. Dios tomó al apóstol Pablo, lo capacitó y le dio la administración para que él deje en todas sus cartas el cimiento bien puesto. Y bueno, y nosotros ahora edificamos encima. Y otro edifica encima. Pero cada uno mire, preste atención. Por lo general, cuando nosotros levantamos pared, hermano, muy fácilmente se corre el hilo. La regla tiene que estar a plomo, porque si no, después tiene panza la pared. ¿Qué le pasó? Dice, y se arregla con el reboque. Dice, seguida le arreglamos nosotros. Pero no, porque acá hay que trabajar bien. Entonces nosotros tenemos una guía en cuanto a la doctrina. Si vamos a predicar, el fundamento tenemos que mirar. ¿Cuál es el fundamento? La doctrina que puso Pablo, el perito arquitecto. Entonces miramos y cotejamos con las epístolas de Pablo. No miramos solamente, si predicamos el Antiguo Testamento, tenemos que predicar conforme a las epístolas de Pablo. Porque Pablo es el que puso el fundamento. Por eso nosotros predicamos el Evangelio de Pablo, de la gracia. Y bueno, esto vamos a continuar con la ayuda del Señor el día jueves. Ya pasamos nuestra hora. Que el Señor bendiga la porción de su palabra. lograrás la meta alcanzar.